Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, especialmente a mis nuevos suscriptores como Diomaris y Gabriela. Mil gracias y les pido que me ayuden a alcanzar los 1000 suscriptores. Para los que no me conocen, mi nombre es Paola y en nuestro canal recibirán información importante que no encontrarán en otros canales acerca de la vida en el Reino Unido. Hoy hablaremos sobre las ayudas o subsidios del gobierno británico para todos aquellos que la necesiten. Como son muchos, dividí el tema en varias partes. No te vayas a perder el final, donde verás un caso de una pareja que solicitó una de las ayudas y el resultado de la solicitud. Así que quédate con nosotros. Estos son los tipos de subsidios que hay. Los dejé en inglés para que los puedan identificar mejor. Tenemos el del desempleo, el Job Seeker, tenemos el Child Benefit o subsidio por hijo a cargo, el Child Tax Credit, el Universal Credit, Housing Benefit, tenemos los 3 tipos para maternidad, tenemos el New Enterprise para emprendedores y tenemos el Personal Independence Payment. Y hay algunos más que no lo voy a abarcar, pero si quieren más información sobre eso, pueden chequear en la página del gobierno que les voy a dejar el link aquí debajo en la descripción. Para el Job Seeker, si eres una persona que está desempleada y necesitas una entrada, aquí tenemos el Job Seeker. Por ejemplo, estos son los requisitos para aplicar. Debes tener más de 18 años, no estar estudiando a tiempo completo, demostrar 3 meses de residencia en Reino Unido, tener unos ingresos inferiores a 16,000 libras anuales y encontrarse en situación de búsqueda activa de empleo o trabajando de menos de 16 horas semanales. ¿Ves? Lo que ellos quieren ver es que estás tratando de buscar empleo o que ya lo tienes, pero por lo menos estás trabajando, digamos, unas 16 horas por semana y necesitas la ayuda, ¿verdad? Para el Child Benefit o subsidio por hijo a cargo, estos son los requisitos. Necesitas cumplir con el derecho a residir, es decir, tienes que mostrar que en verdad estás viviendo en el Reino Unido. Lo digo porque hay personas que vienen de otros países de Europa, por ejemplo, se quedan 2 meses y vuelven a su país y después vuelven otra vez y así. No, aquí hay que demostrar la mayoría de veces con evidencias, con documentos, que tú estás residiendo aquí. Debes ser legalmente responsable de un menor. Todo aquel que tenga hijos de menos de 20 años puede aplicar. Este beneficio finaliza en el momento en el que el niño cumple 16 o 20 años, si está estudiando, comienza a trabajar o recibe beneficios a su propio nombre. Nota importante, pero antes que eso te voy a pedir que por favor te suscribas, que le dé me gusta, que comentes, que compartas con tus amigos o en tus redes sociales para que me ayudes a llegar a los 1000 suscriptores. Entonces, debes llenar un formulario que encontrarás en la página del gobierno, en gov.uk. Yo te voy a dejar ese enlace ahí, aquí debajo en la descripción. Deberás enviar el formulario completamente llenado y firmado junto a otros documentos por correo postal y hazlo por record delivery. Eso quiere decir que cuando ellos reciban esos documentos, la persona que reciba debe firmar que le llegó esos documentos. Es una forma de tú asegurarte que alguien lo recibió y que vas a recibir de nuevo tus documentos. Debes enviar el acta o las actas de nacimiento originales de los niños y pasaportes si tienen. Debes tener una cuenta de banco y también debes tener una cuenta de banco para que te depositen en ella. Muy importante. Si más no recuerdo, también piden el seguro, el NIN, lo que llaman el NIN también. Estas son dependiendo de las circunstancias, puede que finalice el pago de Child Benefit. Y es muy importante, yo les recomiendo que por favor, si hubo algún cambio, deben reportarlo. Porque si no, puede ser que la oficina como quiera se dé cuenta de eso. Así que el gobierno, así que mejor usted lo reporta. Por ejemplo, si
si a su hijo si su hijo se va al extranjero de forma permanente por más de 12 semanas, se tiene que reportar eso. Si se muda a o desde Irlanda del Norte, si va a estar en un hospital o cuidado residencial por más de 12 semanas, si muere, si cambia su nombre, si cambia su género, si desaparece, si deja los estudios, entre otras circunstancias que están más detalladas en la página del gobierno. Aquí donde ustedes pueden ver, aquí está la información para contactar la línea de ayuda del Child Benefit. Tienes el teléfono, se puede enviar mensaje de texto también. Ellos trabajan de lunes a viernes de 8 a 6. Y ahí pueden encontrar también en la página del gobierno el formulario para llenar y completar para poder solicitar este beneficio. Todos aquellos que tienen hijos y que su entrada es muy mínima, entonces pueden solicitar este beneficio. Y no solamente para un hijo, si tiene 2, 3, también lo puede solicitar. Tenemos entonces ahora el Child Tax Credit, que es una ayuda que el gobierno da a personas a cargo de un menor de 16 años o hasta 19 años si está estudiando. Se puede solicitar incluso sin estar trabajando y es compatible con otras ayudas. Solo puede presentar una solicitud de crédito fiscal por hijos si ya tiene un crédito fiscal por trabajo. Y si no puede solicitar el crédito tributario por hijos, puede solicitar el crédito universal en su lugar. Okay. Más información, página del gobierno. Ahora le voy a venir con un caso de una pareja que pidió el Child Benefit porque el esposo, quien era el que trabajaba, no ganaba lo suficiente para cubrir todos los gastos. Entonces, pareja casada, esposo es europeo y la esposa es latina, tienen 2 hijos, llevan 3 meses viviendo en UK y obtuvieron la residencia de 5 años. Entonces, ¿qué pasos dieron esta pareja para poder solicitar el Child Benefit y conseguirlo? Bueno, lo primero que hicieron fue descargaron el formulario de la página del gobierno. La esposa completó el formulario y firmó, porque quien debe completarlo y firmarlo es la persona que va a recibir normalmente el dinero. En este caso, como el esposo estaba recibiendo el Universal Credit en su cuenta, entonces la esposa decidió que iba a tomar entonces Child Benefit en su cuenta. Se enviaron el formulario, actas de nacimiento originales, cuando ya lo tenían, enviaron el formulario ya completo y firmado, las actas de nacimiento originales y pasaporte de los niños a la oficina correspondiente. Ahí en ese formulario, creo que al final o al principio te dice dónde debes enviar los documentos. Luego de eso esperaron 3 meses por una decisión. Esos 3 meses no se le dio nada, no recibieron nada. Pero ¿qué pasó? Que al final aprobaron el subsidio y le pagaron los 3 meses. Es decir, el tiempo y ese tiempo puede variar. Una persona puede ser 2 meses, 1 mes, 3 semanas. Bueno, entonces esos 3 meses que estuvieron esperando, se lo pagaron así. Creo que fueron como algunos, digamos, 500, 600 libras, por ahí más o menos, por los 3 meses. Y a partir de ahí, le pagaron 140 libras cada mes por los 2 niños. Eso es más o menos lo que paga. Si tienes 2 niños, más o menos 140 libras mensuales te lo envían a tu cuenta. Bueno amigos, por ahora terminamos, pero recuerden, no se pierdan la segunda parte de este tema, donde vamos a ver si venimos con otro ejemplo. Y nada, sigan en sintonía con nosotros, suscríbanse. Si lo solicitaron, cuéntenme cómo les fue, o si tienen alguna pregunta, aquí estamos para ayudarles. Así que pasen un feliz día, les mando un abrazote de oso
y hasta pronto.